Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad nos vamos a explicar sobre nuestro tema de investigación. Se titula Análisis de los factores que afectan la elección de modo de transporte para la cadena de suministros de alimentos en Lima. Un estudio exploratorio en el periodo del 2015 al 2020. Comenzando con los integrantes, mi compañero Anthony Vargas y quien habla Kevin Chiri. Con respecto a la situación de la problemática, la elección de modo de transportes es una decisión crítica que enfrentan las empresas en la cadena de suministros para garantizar la entrega de productos a sus clientes en tiempo y forma. En Perú, la cadena de suministros de alimentos se enfrentan desafíos específicos debido a la falta de infraestructura adecuada, la inestabilidad del mercado y la variabilidad de los factores climáticos. A pesar de que se han realizado estudios previos sobre los factores que afectan la elección de modo de transporte en Perú, aún existen aspectos que no han sido suficientemente investigados o comprendidos en profundidad. Por ejemplo, el estudio de García Crespo en el 2018 sobre la elección de modo de transporte en el contexto de la logística inversa en Perú se enfocó en los factores económicos y ambientales que influyen en la decisión de los minoristas para seleccionar un modo de transporte adecuado. Sin embargo, este estudio no consideró los factores específicos que afectan la elección del modo de transporte en la cadena de suministros de alimentos. Como muestra la figura número 1, detalla los costos logísticos como porcentaje de PBI, haciendo una comparación con los países de Estados Unidos, Alemania, Chile, y tenemos a Perú mostrando un alto porcentaje de PBI con un 12,6. Esta figura fue extraído de la Semana Económica 2014. Asimismo, el estudio de Sánchez en el 2019 se enfocó en la identificación de los factores que afectan la elección del modo de transporte en la cadena de suministros en general, en la región andina de América Latina. Este estudio identificó factores como la seguridad en carreteras, la disponibilidad de infraestructura adecuada y la eficiencia del transporte, pero no profundizó en la importancia relativa de estos factores para la elección de modo de transporte en la cadena de suministros de alimentos de Perú. En la tabla número 1 muestra el índice de desempeño logístico por país. Tenemos, por ejemplo, Corea del Sur, España, Turquía, Portugal. Luego tenemos Chile, Colombia y Perú. Y Perú muestra una eficiencia aduanera del 2,47, muestra buena calidad de los servicios logísticos con un 2,78 y muestra una frecuencia de arribo de embarques eh, con un 3,30. Esta tabla fue extraído de Semana Económica 2014. Por otro lado, el estudio de Chang 2020 se enfocó en la elección de modo de transporte para la exportación de productos agroindustriales desde Perú a China. Este estudio identificó factores como el costo de transporte, el tiempo de tránsito, la confiabilidad y la seguridad del transporte, así como los aspectos culturales y de negocios que influyen en la elección del modo de transporte. Sin embargo, este estudio no consideró los factores específicos que afectan la elección del modo de transporte en la cadena de suministro de alimentos dentro del Perú. Ahora le daré el pase a mi compañero. Bien, como podemos ver en la figura 2, podemos ver unos procesos de la cadena de suministros. En origen tenemos lo que es la producción, ¿no? Centros de acopio intermediarios. En el medio de transporte tenemos exportadores y procesadores. En procesadores tenemos mayoristas y minoristas. En exportadores tenemos terminal extraportuario y puerto o paso fronterizo. Y por último, en el destino tenemos consumo externo y consumo nacional, que serían los consumidores finales, ¿no? Esto fue extraído del Banco Mundial 2014. En resumen, aunque se han realizado estudios previos sobre los factores que afectan la elección de modo de transporte de Perú, aún no se han profundizado en los factores específicos que influyen en la elección de modo de transporte de la cadena de suministros de alimentos. Por lo tanto, es necesario realizar un estudio exploratorio para identificar y analizar los factores relevantes para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la cadena de suministros de alimentos en Perú. Por consiguiente, tenemos el estado de arte.
En los últimos años ha habido un aumento significativo en la cadena de productos alimentarios peruanos en los mercados internacionales. Como resultado, la logística y el transporte han cobrado una mayor importancia en la cadena de suministro de alimentos. La elección de los modos de transportes es una decisión crítica en el proceso logístico que afecta directamente el costo, el tiempo y la calidad de servicio. En el contexto peruano existen múltiples factores que influyen en la elección del modo de transporte para la cadena de suministro de alimentos. Algunos de estos factores son de naturaleza económica, como el costo y rentabilidad de los diferentes modos de transporte, mientras que otros son de la naturaleza operativa, como la capacidad de carga, la frecuencia y confiabilidad del servicio. Además, los factores ambientales y sociales también pueden ser un impacto en la elección del modo de transporte. Como podemos visualizar en la figura número 3, la relación costo-distancia en los procesos logísticos del Perú, ¿no? Conllevan a un mayor porcentaje, ¿no? Con respecto a los kilómetros que recorre, hay un mayor costo en dólares, ¿no? Esta imagen fue o figura fue extraído del Banco Mundial 2015. Con, sí, le doy pase a mi compañero. Con el objetivo de comprender mejor los factores que afectan la elección de modo de transporte en la cadena de suministro de alimentos en Perú, varios estudios varios estudios se han realizado en el pasado. Por ejemplo, Chirinos en el 2015 analizaron la selección del modo de transporte para la exportación de mango fresco desde Perú a Europa y encontraron que el costo y la frecuencia del servicio son los principales factores que influyen en la elección del modo de transporte. Asimismo, Bendesú, en el año 2016, estudiaron la elección de modo de transporte para la exportación de quinoa orgánica desde Perú a los mercados internacionales y descubrieron que el tiempo de tránsito y la confiabilidad del servicio son los factores más relevantes para los exportadores. Por otro lado, Pizarro en el 2018 investigaron los factores que influyen en la elección de modo de transporte para la distribución de alimentos en la región de Lima y encontraron que el costo y la confiabilidad del servicio son los principales factores que los distribuidores consideran al elegir el modo de transporte. En otro estudio relacionado, Tapia 2020, analizaron la elección de modo de transporte para la distribución de productos alimentarios en Lima y descubrieron que la capacidad de carga y la seguridad de servicio también son factores importantes en la elección del modo de transporte. Como muestra la figura número 4, explica sobre las causas principales de los retrasos en el transporte de productos, teniendo como mayor porcentaje la mala calidad de las vías, seguidamente con la congestión, luego con la avería mecánica y sin olvidar, por ejemplo, la atomización del producto o el excesivo número de paradas o controles. Esta figura fue extraído del Banco Mundial 2015. Le daré el pase a mi compañero. Bien, en conclusión, aunque se han realizado varios estudios que ha pasado sobre la elección de modo de transporte para la cadena de suministro de alimentos en Perú, aún existen áreas que necesitan una mayor investigación y el objetivo de nuestro tema es buscar aportar nuevas perspectivas a este problema y contribuir a mejorar el desarrollo de una logística más segura y eficiente en el sector alimentario. En la figura 5 podemos ver la distribución de las empresas de transporte de carga por número de unidades vehiculares. Como se puede observar, ¿no? Vemos un incremento, ¿no? Hasta llegar hasta el 63.4%, ¿no? Que implica un mayor porcentaje, ¿no? Por el número de unidades vehiculares. Esta nota fue extraída de la revista científica de administración y por último podemos visualizar las referencias de donde hemos sacado nuestro tema, ¿no? De investigación. Eso sería todo. Muchísimas gracias.